Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar discutiendo un tema importante, ¿verdad? Y es un reclamo que ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi sobre que el ingreso agrícola ha subido a $1,000 millones. Hay información abundante de que ese reclamo es falso, ¿verdad? Y de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. También estaremos hablando sobre los problemas que está teniendo la certificación de grado A en Puerto Rico, que es una responsabilidad del Departamento de Salud, y las implicaciones que esto tiene y nuevos ángulos que hemos averiguado. De eso también estaremos hablando con Carlos Flores Ortega. Esta semana no vamos a tener temas de seguro, ¿verdad? Y el economista José Alameda no va a estar con nosotros, tiene una obligación, va a estar la semana próxima, de manera que hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes con el apoyo de Café Don Pello y del Museo del Café, ¿verdad? Pero continuando con el programa, vamos a hacer 4 comentarios breves para entonces entrar de lleno con el tema con Carlos Flores Ortega, ¿verdad? Hay que decir, en este momento, en Israel se está esperando un ataque de Irán, ¿verdad? Luego de que el pasado 1 de abril aviones israelíes atacaran la embajada de Irán en Siria, ¿verdad? En Damasco, y la destruyeran y mataran a unas 16 personas, entre ellas a un importante grupo de militares de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿verdad? Irán inmediatamente dijo que iba a tener una venganza por ese ataque, ¿verdad? Ha habido un momento de tensión a raíz de ese ataque y de las expresiones de Irán. Los comentaristas internacionales dicen que este es el momento más dramático, ¿verdad?, de este conflicto después de la invasión de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, ¿verdad? Es decir, ese hecho del 7 de octubre es el que provoca luego la invasión de Israel en Gaza, y este conflicto ha desencadenado también el ataque de los Houthis en el Mar Rojo, hasta este nuevo ataque de Israel a la embajada iraní en Siria, que se considera como el evento más dramático, el evento bélico, el momento de inflexión en este conflicto, vamos a decir, ¿verdad? Y este ataque, si no está ocurriendo en este momento, porque no sé lo que está ocurriendo en este momento porque estamos en el estudio, ¿verdad?, va a ocurrir el fin de semana. Hay un militar, ¿verdad?, del Pentágono que ha enviado a la Casa Blanca a Israel, ¿verdad? El presidente Biden se ha expresado sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que dice Biden. Launch a significant attack on Israel. As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Bueno, ahí lo vieron, ¿verdad? El conflicto está entrando en una etapa crítica, ¿verdad? Ha habido, ¿verdad?, de acuerdo a la información que se ha publicado, es que ha habido sugerencias de Rusia, de Alemania y de Gran Bretaña a Irán para que el ataque de venganza que va a realizar no sea lo suficientemente grave como para que Israel tome entonces otra nueva represalia y el conflicto se riegue, ¿verdad?, y se convierta ya en una guerra entre Irán e Israel, ¿verdad? Los Estados Unidos han dicho que van a defender a Israel en este conflicto. Lo ha dicho la Casa Blanca, lo ha dicho Biden, y la presencia de ese militar allí es una indicación clara de que lo van a hacer, ¿verdad? De manera que vamos a ver cuál es el ataque de venganza que va a hacer Irán, ¿verdad? Se espera que sean las instalaciones militares el objetivo de Irán, es decir, que no van a atacar áreas civiles,
Hay que decir que Irán tiene misiles, ¿verdad?, intercontinentales que pueden penetrar fácilmente Israel, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo esto, qué desencadena todo esto, y esto va a ocurrir en los próximos días. Se ha hablado que puede ser este fin de semana, pero necesariamente no puede ser el fin de semana. Podría ser a principios de la semana que viene. En algún momento va a haber ese ataque de venganza de parte de Irán. Las cadenas, las empresas de aviación están suspendiendo los viajes a Irán, ¿verdad? De manera que esto ya se perfila que es un inminente ataque, ¿verdad? Esto ocurre en el contexto de que hay negociaciones para decretar un cese al fuego, ¿verdad? Y Hamas ha dicho una cosa verdaderamente dramática, que no ha podido cumplir con un reclamo de Israel, que es identificar dónde están 40 rehenes. O sea, que no los ha podido identificar. O sea, que Hamas dice que no sabe si han muerto en los ataques que ha efectuado Israel. Increíble, ¿verdad? Esto trae una nueva dimensión que me imagino que se va a estar discutiendo en los próximos días, no tan solo en la escena internacional, sino dentro de Israel, donde hay una gran oposición contra Netanyahu, ¿verdad? Que están pidiendo que se retire, ¿verdad? Y porque hay un gran movimiento en la sociedad israelí a favor de que se devuelvan los rehenes. Hasta los otros días eran 133, ¿verdad? Si Hamas está diciendo que no ha podido identificar 40, que no aparecen, pues entonces ese número ha cambiado dramáticamente. Vamos a ver cómo esto desencadena, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando en Perú? ¿Verdad? En Perú, mire, en Perú está pasando una cosa extraordinaria. Hay 6 presidentes, ¿verdad?, de Perú que están salpicados por casos de corrupción. 2 de ellos están en la cárcel, ¿verdad? Uno de ellos se suicidó, que fue Alan García, ¿verdad?, que se suicidó en 2019 en su casa, luego de que haber sido intervenido por la policía, ¿verdad?, en una investigación de corrupción contra él, ¿verdad? Y ahora, recientemente, la presidenta Dina Boluarte, ¿verdad?, su casa fue allanada por la policía de Perú en busca de unos relojes Rolex. Observen lo que ocurrió ese día. Sí, procedan. Bueno, ahí lo tienen. Miren ustedes cómo la policía está interviniendo en la casa de la presidenta, ¿verdad? Luego la presidenta Boluarte, ¿verdad?, aceptó que tenía los Rolex. Primero lo había negado, luego los aceptó que los tenía, que había sido un regalo, pero que los devolvió, ¿verdad? Increíble. La presidenta Boluarte fue acusada de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado, ¿verdad? Pero debido a su condición de presidenta no podrá ser enjuiciada hasta después del 2026, cuando culmina su mandato. De manera que esto es una cosa inaudita lo que está pasando en Perú, los casos de corrupción, los presidentes que están en la cárcel, aquellos que están en camino de ser enjuiciados, y la presidenta actual pues también enfrenta casos judiciales inminentes, ¿verdad?, por el asunto de los Rolex, que finalmente primero lo había negado, pero ahora lo aceptó, ¿verdad? Increíble, ¿verdad?, lo que está pasando en Perú. Bueno, lo que está pasando en Haití es una cosa que tenemos que conversarla nuevamente. Nosotros hemos sido pioneros aquí en Informe Semanal en Puerto Rico, trayendo a discutir el tema de las gangas que tienen el dominio de Puerto Príncipe, y gran parte, Puerto Príncipe es la capital, y gran parte de todo Haití también, ¿verdad? Gangas delincuentes, narcotraficantes, ¿verdad?, que extorsionan y cobran dinero por dejar pasar de un lado a otro, toman rehenes, en fin. Pero hay uno de los líderes de esas gangas, que es Jimmy Chersier. Ahí lo tienen. Nous croyons dans le dialogue. Et nous pour dialogue, nous toujours prôner pour qu'il y ait dialogue. Mais groupe moun sa qui la classe politique ça qui là, yo pas là pour dialogue. Raison parce que yo pas pour Haïti dans cœur ou même avec nous. Classe politique qui là y a fait une exclusion côté que y a dit bandit
nèg a zam baladan. Mais son façon pour renouveler le système, Jean-Lia. Parce que le système est dans bout li. Et écart qui gagne entre les riches et les pauvres en Haïti en li trop. Dans le monde entier, il y a écart entre les riches et les pauvres. Mais gens le fait en Haïti, c'est indécent. En nous prêt, toute solution, depuis c'est Haïtiens qui sont sous table, nous-mêmes nous prêts pour nous chiter parler avec tout le monde. Parce que ça qui passe dans le pays là, nous pas fiers. Jimmy Chersier, ¿verdad? Conocido por Barbecue. Pues Barbecue reclama que no es un delincuente, que es una especie de Robin Hood, que está allí en defensa de los pobres de Haití. Chersier Barbecue, ¿verdad? Reclama que está allí en defensa de los pobres, que en todas partes hay ricos y pobres, pero que en Haití la situación es, según la palabra que usó, indecente. Es decir, que es dramático la diferencia y que los pobres de Haití pues son más pobres que en ninguna parte del mundo. De hecho, Haití está abarrotada de entidades sin fines de lucro que le proveen alimentos a la gente por la gran cantidad de pobreza que existe allí. Y Chersier dice que él está dispuesto al diálogo, pero que no va a dialogar para permitir que las cosas continúen como estaban. Que ahora, si hay diálogo, en la mesa de diálogo va a estar la gente pobre de Perú, de Haití, en la mesa desde el principio, ¿verdad? Ese es el planteamiento de Chersier. Barbecue, que por cierto, el nombre de Barbecue surge porque, alegadamente, él dice que su apodo proviene porque su mamá vendía pollo asado en las calles de Puerto Príncipe. Pero los que se oponen a Barbecue dicen que el nombre deviene de su costumbre de quemar vivo a sus opositores, a sus contrincantes. Así que Barbecue es una figura importante, ¿verdad?, dentro de todo este caos que existe en Haití. Stuart Ramsey ha dicho que el área dominada por Barbecue está totalmente en paz, ¿verdad?, y que hay alimento y que las condiciones de vida son distintas a otras zonas que son dominadas por otras bandas. Hay que decir que Barbecue es el líder de la mayor parte de las bandas, ¿verdad? Casi todos los líderes de estas bandas están unidos a Barbecue. Vamos a ver cómo termina esto, porque hay una fuerza militar que se está entrenando en Jamaica para intervenir en Haití, ¿verdad? Vamos a ver en qué ocurre esto. Bueno, como último comentario, me parece importante decir, ¿verdad?, que Fareed Zakaria, ¿verdad?, que es este analista de CNN, ha publicado un libro que se llama La Era de las Revoluciones, ¿verdad? Y entre los temas que trata este libro es que los asuntos económicos en Estados Unidos ya no son importantes para una parte fundamental de los electores norteamericanos, ¿verdad? Los sectores conservadores, que son los que apoyan a Donald Trump, ¿verdad? Allá es importante más que los asuntos económicos, ¿verdad?, el asunto de las 3G, como dice Zakaria, que es el asunto de God, guns y los gays, es decir, Dios, las armas y la homofobia, que son temas preferidos de estos sectores conservadores, que son los que explota Donald Trump. Vamos a escuchar a Zakaria en una entrevista en CNN. Why are voters more focused on immigration than it's the economy, stupid, which used to be what people said about politics? It really all depends on how well pocketbook issues are going. Well, it's a great question, and it isn't just Biden, by the way. This break between how people felt about the economy and what the president's approval ratings were began with Obama. The economy boomed under Obama. His approval ratings never really went up. Donald Trump, until before COVID, presided over a pretty good economy. His approval ratings never budged much. And the reason, as I try to show in the book, is that what you've had over the last 30 or 40 years is a decline in the core importance of economics, partly maybe because we've become a kind of mass middle-class society, and the rise of all these what social scientists call post-materialistic issues. It used to be you could predict where somebody would be polling, would be voting based on, you know, how rich they were, their place in the economy. Today, it's your views on what I call the 3 Gs: God, guns, and gays. That is the strongest predictor of how you will vote.
Bueno, ahí lo vieron, ¿verdad? Interesante por demás este planteamiento que tiene el libro Era de las Revoluciones de Sacaira. Es decir, aun cuando la economía esté bien, estos sectores conservadores entienden que la economía no está bien, ¿verdad? Derrotan en la opinión pública a los presidentes, aun cuando los presidentes hayan hecho esfuerzos extraordinarios por mejorar la economía, como fue el caso de Donald Trump, que tuvo un buen desarrollo de su economía, ¿verdad? Y las opiniones son terribles, ¿verdad? Y de Obama fue igual, ¿verdad? Y entonces ahora en el caso de Biden, que ha hecho esfuerzos incipientes por mejorar la situación económica y las encuestas de la creación de empleo así lo atestiguan, ¿verdad? Pero estos sectores blancos, de la América profunda, conservadores, evangélicos, entienden que no, que la economía está bien y que los temas importantes precisamente no son la economía, sino son las armas, ¿verdad? Son Dios, ¿verdad? Y la homofobia, es lo que plantea. En Puerto Rico, algunos de estos temas también han aflorado en nuestras campañas políticas, en nuestro ambiente político, como es el caso de el partido Proyecto Dignidad, ¿verdad? Que ha traído toda una agenda conservadora y en un momento en el país pues se hablaba del aborto, ¿verdad? De manera increíble, cuando realmente pues el aborto no es esencialmente un problema tan importante en Puerto Rico como otros que existen, especialmente los económicos, ¿verdad? De hecho, ninguno de los dos nuevos partidos ha abordado estos temas, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una agenda y los asuntos importantes no han sido atendidos, ¿verdad? De eso hablaremos más adelante en otros programas. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, del Museo del Café, y vamos a hablar ahora con Carlos Flores Ortega. Buenos días, Miguel, y a los muchachos allá en el estudio. Espero que todos estén bien. Acá en Ajunta, un día frío, lluvioso, bien placentero para estar acá. Okay. Y escuchando, ¿verdad? Toda esa información que tú también traes, muy interesante de lo que ocurre en el mundo. Pero tenía un comentario bien cortito, y es que Dímelo. Estos conflictos están ocurriendo allá entre Irán e Israel. Yo creo que eso no va a llegar quizás a una guerra de frentes como estábamos acostumbrados en la Primera, Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de batalla ya aquí no se da, de enfrentar quién es el más fuerte frente a frente, ¿verdad? Hey. Y obviamente la intervención de Estados Unidos apoyando a Israel, mucho menos vas a ver eso. Así que aquí lo que se puede dar es una dinámica de otro tipo de guerra que todavía o no conocemos la magnitud o qué tipo de desquite pueden estar buscando, pero esos frentes de tanques y de artillerías y cosas así como se veían antes, eso ya no ocurre. Ya el mundo ha cambiado para ver esos tipos de frentes. Así que son otros tipos de guerra lo que se pudiera, que desconocemos la magnitud, o si es hasta peor el asunto. Sí. Yo confío en lo que estás planteando, ¿verdad? Porque tú conoces muy bien la milicia, ¿verdad? De hecho, tú das clases de determinadas cosas de logística y de ofensiva militar, ¿verdad, Carlos? Por muchos años estuve como instructor y di clases de logística, y en los últimos años en el SEIGAR estaba a cargo de el Instituto Militar acá en Fort Allen. Ya estoy retirado de todo eso, pero pues una vez uno es soldado, mueres como soldado. Okay. Pero sí, todas estas experiencias las hemos tenido. Ok. Muy bien, pues esta es la opinión de una persona capacitada, ¿verdad? Que conoce el tema. Bien, oye, Carlos, esta semana pues surgió, ¿verdad? En las redes sociales, tú también estuviste viéndolo y lo comentaste, una foto de unos billboards, ¿verdad? Que son estos rótulos enormes, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Donde el gobernador Pedro Pierluisi, como parte de su campaña primarista, ¿verdad?, se atribuye a haber conseguido $1,000 millones en ingresos agrícolas, ¿verdad? Nosotros discutimos el asunto. Yo escribí una historia, ¿verdad? Escribí una historia
donde lo que surge básicamente es que la información que dice el gobernador pues no es cierta, o sea, es una información falsa. De hecho, los números de la Junta de Planificación, del Ejecutivo de Pierluisi, dice que el año pasado, ¿verdad? El año pasado, el ingreso neto agrícola fue de 821.9 millones de dólares, ¿verdad? 821.9 millones de dólares. O sea, de un año a otro, lo que pretende Pierluisi decir en ese rótulo es que ha habido un incremento en el producto neto agrícola de 179 millones de un año a otro. Carlos, ¿qué te parece ese planteamiento? Mira, eso no ocurre ni en Disneylandia, ni soñándolo en una película. Estas cosas de economía no se mueven de esa manera, ni se pueden hacer unas proyecciones irrazonables si fuera el caso de que se estuviera tratando de presentar como una proyección. Eso no ocurre nunca. Uno tiene que hacer proyecciones basadas en los históricos y hasta cuánto es lo más que se puede alcanzar, tomando en consideración de que uno ha hecho algo extraordinario para aumentar esa aportación, ¿verdad?, a la economía. Pero aquí vemos todo lo opuesto. Mira, yo quiero explicar esto yendo un poco hacia atrás, unos años hacia atrás. En Puerto Rico, por muchos años, las estadísticas las estaba elaborando la Oficina de Estadística Federal, lo que se llama el NAS, el National Agricultural Statistics Service, de los Estados Unidos, el USDA, ¿no? Y ellos tienen la misma metodología para hacer los censos agrícolas federales cada 4 años en todos los estados. Y así es que se miden, ¿verdad?, las estadísticas. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer informes o pedir fondos federales o pedir cualquier ayuda en caso de desastre, el gobierno federal lo que nos pide es que presentemos la data que está en el Censo Agrícola Federal, no la data que está en el estado. Hasta esa magnitud de importancia es el Censo Agrícola Federal. Cuando aquí hubo que, María, ayudar a los ganaderos, hubo que ir al Censo Agrícola Federal a ver cuántos ganaderos había. Y aunque el gobierno a lo mejor decía que eran más, la regla es el Censo Agrícola Federal. ¿Qué pasó? Por muchos años, esa oficina estaba trabajando en el Departamento de Agricultura, unido puerta con puerta en el mismo piso. El Departamento de Agricultura le tenía acceso al NAS y ahí se elaboraba y se estudiaban todos estos censos. En el año, en el 2013, 14, 15, fue 14 y 15, el NAS tuvo una diferencia con el gobierno en ese momento. El gobierno estaba Alejandro García Padilla, Mirna Coma era la secretaria, y Mirna Coma siendo una economista, ¿no? Pero el NAS tuvo una diferencia, no pudieron salvar esas diferencias en términos de oficina, espacio y algunas cosas que ellos pedían, y no los atendieron, y sencillamente ellos decidieron irse de Puerto Rico y reubicar sus oficinas en un estado, no sé si es en Atlanta. Ellos se mudaron de Puerto Rico, cerraron la oficina. Eso se lo dijeron de un día para otro a la secretaria: nos vamos, ya la decisión está tomada. Recogieron todas sus computadoras, recogieron toda su metodología, todo lo que ellos tenían, y se lo llevaron para seguir trabajando el Censo Agrícola Federal de Puerto Rico desde otro estado. En ese momento, pues la secretaria Mirna Coma ya no pudo hacer nada y no le quedó otro remedio que, con el poco personal que tiene estadística local, montar un sistema de estadística a través de unas encuestas que se le dan a los agricultores y hacer un sistema paralelo al que se hacía en Estadística Federal. Estadística Federal ya tenía una metodología, tenía un muestreo de más o menos unos 1.200 agricultores, los cambiaba de tiempo en tiempo, y con ellos y con lo que se llama un area frame, fotos de satélite y otras tecnologías, ellos podían estimar pues cuánto era la producción agrícola en todos los renglones, en todos los municipios, y así se venía haciendo por muchos años, antes de yo nacer.
Cuando el NASE fue y el Departamento de Agricultura empieza a montar este nuevo sistema, empiezan a recoger muchos más agricultores, y al tú tener mucha más información, el sistema se infla, vas a tener unos errores, vas a tener agricultores duplicados, vas a tener fincas duplicadas, la misma finca produciendo varias cosas en varios informes. Y eso hay que limpiarlo, eso hay que luego, a través de sistemas de estadística, ¿verdad? Y metodología, pues ir depurando eso. Pero lo cierto fue que en aquella época, yo recuerdo que ya el año de elecciones, Alejandro García Padilla estaba anunciando que había llegado a los 1.000 millones, que habían llegado a los 1.000 millones. Estamos repitiendo la historia que vi en esos billboards ahora que tú mencionas con el gobernador Pierluisi, ya eso lo había hecho Alejandro García Padilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando se revisaron las estadísticas, se comprobó que eso no era cierto. Nunca llegamos a esa cifra de los 1.000 millones. Nos quedamos por ahí por unos 800 algo de millones, porque no había forma de que de un año a otro o de un cuatrenio, si lo hubiesen querido coger el cuatrenio, el ingreso bruto hubiese subido 300 millones. Eso no ocurre nunca, ¿verdad? Ahora, pues de nuevo vemos este suceso. Parece que no conocen la historia, o aquel que no conoce la historia pues está destinado a repetirla. A alguien se le ocurrió en el Departamento de Agricultura decir, vamos a decir que llegamos a 1.000 millones, y ese número no está avalado ni siquiera por la propia oficina del Departamento de Agricultura, ni avalado por el Instituto de Estadística, ni avalado por la Junta de Planificación. Pues entonces es algo atractivo como para una campaña política. Pues vamos a decir que llegamos a 1.000 millones. Se ve bien atractivo. Estamos casi igual que la construcción, que está en 1.2 billones. ¿Ves? O sea, agricultura creció todo eso. En este caso sobre 179, 180 millones de un año para otro. Nosotros sabemos que eso no ocurre. Eso es faltarle el respeto al país. Pero peor aún, el dar una cifra que tú sabes que no es cierto, es también darle un mensaje a la Junta de Supervisión Fiscal de que aquí ni el gobierno sabe bien claro sus números. Aquí no hay seriedad en lo que se estima. El usted decir 1.000 millones ahora pone al gobernador en la posición de explicar renglón por renglón cuáles fueron las empresas agrícolas que aumentaron, que lograron crecer a ese nivel, que aumentaron casi 180 millones. Y eso no existe. Eso no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque mira, Miguel, un ejemplo. De las primeras 10 empresas agrícolas que hay en Puerto Rico, vamos a coger la leche, que es la que más aporta tradicionalmente, ¿verdad? Quizás no es la más grande en número de agricultores, pero es la que más aporta en términos económicos de la producción de leche. No estamos hablando de las plantas y la elaboración, de la vaquería. Una empresa que siempre se ha mantenido sobre los 200 millones en su ingreso bruto agrícola, y ahora está por debajo de esos 200 millones. La industria lechera el año pasado salió en el segundo lugar, en la segunda posición de mayor número de quiebras en negocios en Puerto Rico. Aquí ha habido una reducción sobre 1.4 millones de cuartillos de leche que ya no se están produciendo. Ha habido una constricción, no solamente cierre y quiebras de vaquería, sino pues hasta decomiso, y la misma industria autoflagelándose, poniéndose ellos mismos condiciones más difíciles bajo esta situación. Por otro lado, tenemos la industria del café. La industria del café, no, desde el huracán María, que se perdieron nuestros cafetales, hemos estado sembrando, y todavía esta administración ha seguido sembrando. Eso no empieza a producir de un año a otro, pero tampoco tenemos la mano de obra para recoger ese café que ya empezó a salir las primeras siembras que nosotros sembramos, ¿verdad? No esta administración. Esas que se están cosechando ahora fueron las que nosotros sembramos, que ya han pasado 3, 4 años para entonces empezar a cosecharse. Pues cuando tú vienes y miras eso, tú dices, pues tampoco este renglón aumentó. Cuando miras los plátanos, cuando miras los guineos, cuando miras los farináceos, cuando miras lo que es la producción de huevos, de pollo,
nada de eso ha crecido a unos niveles que lleven quizá 1 millón, 2 millones de aumento en el ingreso bruto, pero 180 millones, ¿de dónde tú lo sacas? Hay alguien que puede decir, pues, ahí le están poniendo quizá el valor es más costoso, la inflación. En Estados Unidos la inflación está en 3.5 y en Puerto Rico está en 4. ¿Cuánto fue que yo vi aquí? 4.6. Nosotros tenemos una inflación bien alta. Sí. Pero posiblemente, aún poniéndole ese factor inflacionario, no va a llegar a 180 millones de dólares el ingreso bruto agrícola y neto tampoco. Sí. O sea que yo no sé de dónde se sacan esto y con qué lo van a sostener, porque mira, para tú poder mover esta economía agrícola, esto es como mover un gran transatlántico, como un barco que está estacionado en el muelle, y si tú quieres que coja velocidad, tú tienes que prender esos motores a alta velocidad, en lo que eso al principio empieza a moverse poco a poco, hasta que coge velocidad y después puedes bajar un poco los motores, porque ya con la inercia pues ya se fue, ¿verdad? Pues así mismo habría que inyectarle dinero, millones de dinero a la agricultura para poder moverla, que fue lo que ocurrió después de María. La inyección y por qué la agricultura se levantó rápido no fue por el Estado, no fue porque teníamos chavo en el Departamento de Agricultura. Si este país está quebrado, ahí no había dinero. ¿Dónde fue que se consiguió el dinero? Pues la agencia federal, el USDA. El USDA, entre varias agencias, en el tiempo que yo estuve allí, pues aportaron sobre 240 millones de dólares para rehabilitar la agricultura. 7 millones de dólares para alimentos para los ganaderos. Después, cuando el COVID, 30 millones para compra de cajitas y alimentos. Y si no hay quien venga a comprar porque los negocios están cerrados, pues metemos los productos en unas cajitas y se los llevamos a las casas. Pues todo ese dinero se lo puede todavía adjudicar a lo que puede haber sido el valor de la producción que luego salió y no llega a los 1.000 millones. O sea que esto es un reverendo disparate que lo usan como un jingle publicitario de campaña y le va a reventar en la cara porque no hay forma de comprobar eso ni de probarlo, ni en la historia de Puerto Rico, ni en los mejores años que se invirtiera en los mayores impuestos. Jamás tú lograste subir de unos 30, 40 millones de dólares a un cuatrenio, de uno a otro. Y tú me dices que ahora, de un año a otro, subiste 180 millones. ¿De dónde? ¿De dónde se saca esto? Oye, así Carlos, que me llama la atención, ¿verdad? Que hagan ese tipo de planteamiento, ¿verdad? En esos billboards, en momentos cuando la agricultura está pasando tan malos momentos, ¿verdad? La industria del café, la industria de la leche. En el caso de la industria de la leche se perfila que la producción no va a ser lo suficiente como para satisfacer la demanda en el verano y que va a haber que importar leche de Estados Unidos. Pero y lo que pasa es que la industria de la leche es la principal industria agrícola. O sea, en ese contexto, decir esta barbaridad de los 1.000 millones, a mí me parece que es una metida de pata, ¿verdad? Tan grande, Carlos. Mira, yo lo que yo pensé rápido fue, yo no quiero que el gobierno envíe una señal a la Junta y fuera de Puerto Rico de que aquí no sabemos ni contar, no sabemos ni llevar nuestras estadísticas. ¿Cómo es posible que le hayan llevado estas cifras al gobernador de Puerto Rico y así mismo se fue para el Billboard sin preguntarle a la Junta de Planificación, sin revisar si esos números son correctos, sin ver si esa data está así? Si así es que se gobierna, si así, pues por eso es que las cosas están tan mal entonces, porque no hay seriedad en estos asuntos. Tú estás engañando a la banca, estás engañando a los seguros, estás engañando a otros sectores de la economía, diciendo unas cosas que son falsas, creando una proyección falsa. Yo quisiera que la aportación de la agricultura fuera no 1.000, 2.000 millones. Claro que sí lo queremos y hay que trabajar para eso.
pero hay que meter chavos del gobierno para impulsar eso, y aquí lo que hemos visto es una reducción de presupuesto año tras año. Le han quitado incentivos. Mira, el sector lechero, pues ahí tú tienes la dicotomía esta, que digan que estamos mejorando, tienen más quiebras, menos leche, menos producción, pero por otro lado no tienen los incentivos para las novillas de reemplazo, no tienen los incentivos de producción de leche que tenían antes, no tiene los programas de infraestructura que lo ayudaban. Aquí le subieron todos los precios, todos los costos. Tienes una ley que dice que tienes que hacer un estudio exhaustivo de cuál es el precio de la leche, y el gobierno se le siente encima y no lo ha querido hacer. ¿Qué más tú vas a hacer para derrotar o fastidiar una industria? Dime. Sí, sí. Oye, Carlos, hay un problema de fondo, porque están los números de la Junta de Planificación y están los números de la Oficina de Estadística del Departamento de Agricultura, que yo tuve la oportunidad de verlos y los comenté en la historia que escribí, y que voy a hacer una pequeña lectura, ¿verdad? Para que la gente entienda, ¿verdad? De que en el 2000, de acuerdo con la Junta de Planificación, el ingreso neto, ¿verdad?, agrícola, fue en el 2000, déjame buscarlo aquí, en el 2022, ¿verdad?, fue de 760 millones. En el 2022 fue de 760 millones. Y en el 2023 de 821.9, ¿verdad? O sea, hubo un pequeño incremento ahí, ¿verdad? Pero lo que dicen los números, estos son los números de la Junta de Planificación, pero los números que está planteando, que no son hasta en los mismos años, ¿verdad?, pero que llegan hasta el 2021. Por ejemplo, en el 2020... los números de la Oficina de Estadística del Departamento de Agricultura para 2020 dicen que el ingreso bruto agrícola, ¿verdad?, fue de 915.4 millones de dólares, y en el 2021 de 939.9 millones de dólares, casi 940 millones de dólares. O sea, Carlos, vamos a hablar claro. Ellos han llegado al número de los 1.000 millones pensando de que esto próximamente lo que va a ocurrir en lo que están haciendo, el análisis que están haciendo ahora, ¿verdad?, va a subir a 1.000 millones. Porque con estos números... Entonces, Carlos, aquí tú dices que hay que depurar toda esa base de información, porque aquí hay información duplicada. Claro. Las estadísticas del Departamento de Agricultura no están siguiendo la misma metodología que sigue el NASS. Por lo tanto, si tú cambias la metodología, si tú cambias la forma de colectar y de analizar la data, ya no las puedes comparar. Ya no puedes comparar lo que hace Agricultura con lo que hace la Junta de Planificación o lo que haga el NASS, porque son sistemas diferentes, ¿verdad? A lo mejor tú pesas la China con todo y cáscara y la semilla, y otro está pesando solamente el jugo solo. Pues mira, tú no puedes comparar que las chinas tienen el mismo peso, ¿verdad? Porque es metodología distinta. Cuando el NASS hace estos cálculos, ¿verdad?, en la metodología que ellos utilizan, ellos limpian mucho esas estadísticas y buscan todo lo que está replicado y todo, y ellos le hacen unos ajustes a lo que es precisamente lo que es inflacionario y todo eso, y ellos pues las ponen igual que en cualquier estado. Para tú poder comparar la agricultura de Puerto Rico con Florida, con California, pues tú tienes que tener la misma metodología. Tú no puedes usar una metodología en Puerto Rico y otra en Florida. Ahora el Departamento de Agricultura tiene una metodología que no tiene crédito en ningún estado porque no está avalado por las mismas reglas del NASS. Entonces aquí tú puedes sobreestimar esa producción agrícola mucho más que lo que se hace en otros sistemas que son más reales. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. El mismo secretario, a mí me chocó porque si el secretario está usando estas estadísticas para decir que si estaban en 939 millones para el 2021, pues ya llegamos a los 1.000. Pues mira, eso no ocurre porque inclusive esas cifras del 2021
lo que es 2021, 2022 son cifras que están en revisión, nunca son cifras finales. 2 años atrás todavía están en revisión. Cuando ya han sido revisadas, ya es para el tercer año, no es para el segundo año, porque el año próximo, ¿verdad? El más próximo después en las estadísticas que acaba de ocurrir, todavía esa data está bruta, está sin limpiar. Se tarda 2 años en poder tener unas buenas estadísticas. Lo que quiere decir es que si ellos lo que están tratando de decir que el estimado va a llegar a los 1.000 millones, eso me recuerda a mí cuando el gobierno le decía a los bonistas y le decía a la Junta que los ingresos de Puerto Rico iban a llegar a tanto y nunca llegaban y siempre se quedaban por debajo. Pues no recogimos los chavos que esperábamos. Pues lo mismo están haciendo ahora. Pues vamos a llegar a los 1.000 millones. Eso es una proyección ilusoria, una proyección ridícula de decir eso. Es como decir, bueno, pues un Volky corre 200 millas en la autopista. Los Volky no cogen 200 millas en la autopista. Tenemos que ser bien serios en estas cosas y no podemos estar engañando al pueblo y meramente por la politiquería, por la política. Mira, Miguel, estas cosas lo que hacen es que degradan la figura de un gobernador que se preste para hacer esto con el fin de ganar una elección o una primaria y el tratar de convencer a la gente que ya yo llegué a tanto, hice esto. Cuando la gente se da cuenta que no es cierto, ¿verdad? Ese mismo anuncio le sirve en contra. Una, porque está diciendo algo falso. Y 2, por ser tan mal administrador y tener jefes de gabinete que lo engañan y él no se da cuenta y después se molesta cuando le dicen epítetos y le dicen 20,000 cosas. Pues mire, póngase bravo, póngase a verificar lo que la gente le trae. No se quede en esa burbuja de todo lo que le traen es bueno. Usted tiene que salir como hacían otros gobernadores en la historia de Puerto Rico y se iban al campo y se sentaban con don fulano y don Perencejo sin que nadie lo supiera, ya preguntar lo que me está diciendo este jefe de agencia, ¿es verdad o no es verdad? Pues vayan al campo y pregunten esas cosas, no se queden porque el secretario de Agricultura ese día amaneció virado en la oficina y dijo, llegamos a los 1.000 millones. ¿De dónde usted sacó eso? ¿Dónde están sus cuentas? Explíqueme línea por línea. ¿Ves? Carlos, ¿Cuánto ha subido? Carlos, los agricultores no creen eso, vamos a hablar claro. La gente que está que trabaja en la agricultura no cree esos números. La gente porque la gente sabe que no ha habido la inyección del gobierno para generar ese aumento. Mira, yo tengo en mi celular, es que yo me he estado riendo estos días porque la gente tiene una de ocurrencia. La cantidad de comentarios burlones que la gente hace sobre ese billboard. Es una cosa increíble que si uno no fuera serio en este tipo de programa y decir las cosas aquí que valen la pena, ¿verdad? Importante, y sacar todo lo que es mediático, ese tipo de cosas. Pues mira, esto sería bueno para esos programas de medios, sacar 2 o 3 programas de risa. Pero aquí lo que nosotros nos vamos a concentrar es en discutir los números, la realidad, lo que es serio y las implicaciones que estas cosas tienen. Ya yo quisiera ver cuántos de la Junta de Supervisión Fiscal estarán buscando esas estadísticas y diciéndole, pues mira, le podemos cortar más chavos a agricultura porque con lo que dimos subió tanto, pues vamos a cortarle más porque ellos no necesitan tantos chavos. ¿Ves? Eso es lo que queremos. Vamos a decir la verdad y compitan en buena lid con los números como son. No traten de hacer trampa. Sí. Y a alguien se le ocurriera pensar que lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo porque estoy en una campaña de Jennifer o que estoy en contra del gobernador, nada de eso. Yo ahora mismo lo digo y lo he dicho anteriormente en público, yo ni estoy con el gobernador ni estoy con Jennifer, yo no estoy apoyando a ninguno de los dos. Yo soy un freelance, un agente libre, soy un técnico que evalúa cosas que están ocurriendo porque he estado ahí en el epicentro de la cosa, pero realmente yo no tengo que ver nada con cuestiones políticas. Si el gobernador Pierluisi es el que está metiendo las patas, pues lo vamos a señalar. Si Jennifer es la que mete las patas, pues lo vamos a señalar también. Así que por ahí es que vamos.
Sí, bueno que quisieras esa aclaración porque he oído comentarios, ¿verdad? De que alegadamente, pues, tú estabas en la campaña de Jennifer, ¿verdad? Y que eras un posible candidato a secretario de Agricultura nuevamente, si Jennifer vencía en esta primaria. Mira, esto es como cuando uno tiene su tuar en combate, uno no quiere volver para allá. Olvídate de eso. Ya esas cosas pasaron en mi vida. Ya yo he logrado, ¿verdad?, mi crecimiento profesional y lo que he hecho. Y yo creo que ahora puedo aportar, pero desde otro punto de vista, desde otro escenario, desde otra trinchera, si le quieren llamar. Yo puedo seguir y por la agricultura, pues me estarán escuchando hasta el día que me muera. Así que de aquí en adelante, todos los secretarios que vengan, secretarios y secretarias que vengan, pues siempre tendrán a Carlos Flores mirando y felicitando y criticando lo que ocurra, ¿verdad? Yo no me quito de esto. Esta es mi profesión y por esto yo vivo. Pero no tiene que ver nada con ninguna cuestión política y que eso quede bien claro, que yo no estoy envuelto en nada de eso. En el Partido de los Progresistas, sí, por los últimos quizás 30 años, yo estuve relacionado a evaluar y hacer y hasta me tocó hasta dirigir plataformas agrícolas. Claro que sí, para presentarlas en un plan de gobierno. Y luego me tocó ser secretario y tratar de implantar nuestro plan, pero tuvimos la naturaleza en contra, no pudimos implantarlo, tuvimos que cambiar planes y hacer otras cosas, porque yo no podía decir que yo heredé X o Y, porque el huracán María tumbó todo lo que había. Así que la perspectiva era distinta. Pero de aquí en adelante, que no han ocurrido cosas mayores, pues sí se tiene que ir viendo un desarrollo paulatino de crecimiento en la agricultura, pero que sea algo que se pueda explicar, que no sean cifras irreales, que sean cifras que todo el mundo esté consciente y podamos entonces nosotros defender esos números, pero no con ponerlo en un billboard y decir llegamos a esto. Yo quisiera que la Junta de Supervisión Fiscal le llame al secretario de Agricultura y le diga, envíeme sus estadísticas para ver esos numeritos, a ver cómo arreglamos el presupuesto suyo de Agricultura. Sí. Oye, Carlos, entonces tú entiendes que el censo federal que se va a divulgar, el censo federal agrícola, que se va a divulgar durante el mes de junio, pues va a sacar a relucir cuál es la realidad, ¿verdad?, del ingreso. Oh, sí. Porque mira, el censo agrícola que usa Agricultura actualmente es que le da una plantilla a los agricultores para que ellos llenen toda la información, son un montón de páginas. Los agricultores llenan esa plantilla y están obligados. Si ellos no llenan esa plantilla, no se les da servicio en el Departamento de Agricultura. Por el contrario, el NAS es algo que es voluntario. Pero aquí, pues quisieron, ¿verdad?, añadir a todo el mundo y empezaron a recoger esas plantillas. Esas plantillas llegan a estadísticas. El Departamento de Agricultura no tiene personal para ir al campo a verificar si esos datos que están ahí son correctos o no. Ya no hay anotadores, ya no hay personas que buscan precios en las plazas de mercado. Ya eso prácticamente se ha ido eliminando con tantas ventanas y tantas salidas de personas del gobierno. Eso no lo hay. Por lo tanto, se recibe toda esa información, se mete en la computadora y eso es lo que usan. El Censo Agrícola Federal, no, el Censo Agrícola Federal le llega el censo por correo a las personas, ya están identificadas, se tiene la dirección. Si no lo contestan, se le dan unas cartas de seguimiento, si no van y se visitan y se busca contratar esa información, ¿verdad? Y se toman su tiempo para revisar que esa data sea lo más correcta posible. Por eso utilizan una muestra de la población. No es tener a todo el mundo para ni siquiera hacer las visitas y corroborar. Así que en junio, tan temprano como ahora en junio, cuando se presenten los resultados del último censo agrícola que salió para el 2022, vamos a ver la realidad de la agricultura y vamos a comparar con estos 1.000 millones de embustes que están diciendo por ahí que llegamos ya. Sí. Oye, Carlos, ¿verdad? Para finalizar, ¿verdad? Yo escribí una historia sobre el problema, ¿verdad?, que está teniendo la certificación de grado A en el Departamento de Salud. Yo le había solicitado
a la directora de Salud Ambiental, a la subsecretaria auxiliar, ¿verdad?, de Salud Ambiental del Departamento de Salud, Mayra Toro, que me dijera quién era la compañía que iban a contratar, ¿verdad?, para que hiciera las inspecciones de las plantas, porque no se ha podido hacer debido a que la persona que fue seleccionada pues no ha culminado aún el proceso de adiestramiento, ¿verdad?, que establecen las autoridades federales para poder certificar esa persona. Ya está capacitada para certificar el grado A en Puerto Rico, y ante el hecho de que no lo ha terminado el adiestramiento, pues el Departamento de Salud se disponía a contratar una persona o una empresa que hiciera los análisis de las plantas, ¿verdad?, para certificarlas como que cumplen con grado A. Y nunca me dijeron quién era esa compañía y hasta cuándo iba a estar ese contrato. Lo que sucede, Carlos, es que en este momento, en desconocimiento, ¿verdad?, si ya fue contratada o si está en camino el contrato y hasta cuándo se extiende ese contrato, pues no tenemos una idea verdadera de qué es lo que está ocurriendo. Y el tiempo sigue ocurriendo, ¿verdad? Sigue moviéndose el tiempo, y hay la posibilidad, ¿verdad?, de lo que hemos escuchado, de que no se le permita a las plantas procesadoras venderle leche al programa de comedores escolares porque no tiene la certificación grado A. Eso es una posibilidad. ¿Qué te parece? Pues mira, el hecho de que no te hayan dado las compañías, lo que me dice a mí es que eso todavía no se ha hecho. O sea, todavía están buscando a quién van a contratar o todavía eso está mucho más atrás de lo que nosotros creíamos. El riesgo que se está corriendo aquí, el Departamento de Salud, al no tener una certificación al día de grado A en la leche en Puerto Rico, pone al Departamento de Educación en una posición bien difícil, porque ellos tienen contratos con la industria lechera para comprarle leche para comedores escolares. La ley dice que esa leche que se consume en comedores escolares tiene que ser grado A, tiene que tener una certificación grado A. Si eso se perdiera y no hay un waiver, una dispensa, o no hay algún tipo de conocimiento de las agencias federales que los exima temporeramente y le tienen que decir hasta cuándo, eso tienen que decir, dame 2 meses, 3 meses en lo que yo resuelvo esto. Eso lo que quiere decir es que el Departamento de Educación, la leche que compre que no cumpla con esa certificación, el gobierno federal no se la reembolsa, no se la paga. Y entonces Educación tendría que pagar esa leche ellos con su presupuesto, porque no estaría como parte de los componentes de la bandeja de comedores escolares protegidos por la ley y los reglamentos de ellos. ¿Ves? Así que eso es el primer problema que empiezan a romper por ahí. Lo segundo es que pondría al resto de la industria en una posición bien difícil, porque pueden venir compañías de otras jurisdicciones a decir, mira, yo voy a vender la leche mía porque esta es graduada, la de ustedes no es graduada. Ajá. Y una competencia injusta, por cierto, porque sería el gobierno el que está ocasionando este problema. Fíjate que aquí no estamos hablando de que la leche sea mala o que la leche no se procesa bien o que tiene algún problema. Esto es como el que tiene un carro y está manejando, pero se le venció la licencia. Nadie está cuestionando que porque ahora no tiene licencia no sepa manejar. Puede ser un piloto de cajos de cajera, pero si lo para el guardia, usted no tiene licencia y ahí lo bajan del carro y usted no puede manejar. Sí. Eso es así de sencillo, así sea un piloto de Fórmula 1. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando el gobierno no presta atención a cosas importantes, y este es el resultado también, Miguel, de haber estado sacando tanta gente del gobierno sin tener métodos alternos de cómo cumplir muchas de las exigencias y reglamentos que están vigentes, que luego tenemos una ley que dice que tienes que certificar para pagar, pero ahora no tenemos con quién enviar allá a certificar a pagar nada. Y se siguen atrasando las cosas. El Departamento de Agricultura, para darte un ejemplo, para el año 2000, cuando hubo, ¿verdad?, del 98 al 2000, tenía más o menos unas 2.600 personas. Esa era la nómina del Departamento Sombrilla de Agricultura. Hoy día, las sombrillas no llegan a 500.
Ok. Entonces, ¿con quién tú vas a ir a certificar estas cosas a la finca? ¿Con quién tú vas a ir a certificar que el tractor, por el dinero que se le dio a un agricultor por la compra de un tractor, quién va a ir a ver allí a ver si es verdad que es ese tractor, ese fue el que se le dio o dónde está? O sea, son cosas que el mismo gobierno se está buscando con esta reducción de tantas personas en el gobierno, que ahora no se pueden cumplir muchas áreas de fiscalización y seguimiento de las cosas. Ok. Pues Carlos, ¿verdad? Como hemos hablado ya en el pasado también, para finalizar, ¿verdad? Esta aportación tuya al programa Informe Semanal, existe una gran posibilidad de que se eliminen los parámetros impuestos, ¿verdad? Los parámetros de calidad por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera, ante el hecho de que la producción de leche ha de bajar en verano, va a ser necesario importar leche, y esos parámetros podrían ser un obstáculo para importar leche, porque los parámetros que se han establecido en Puerto Rico exceden, ¿verdad?, los requisitos federales de leche grado A, precisamente, ¿verdad? Entonces, ante el hecho de que se importe leche y la leche que se importe pues no cumpla con los parámetros establecidos en Puerto Rico, pues para evitar eso, pues se podría, esa es la información que se está circulando, esos parámetros podían ser suspendidos momentáneamente, alegadamente, para permitir la importación. ¿Qué te parece eso? Tú lo explicaste muy bien, Miguel. Esto así mismo es. No tengo mucho que añadirle. O sea, ¿cómo es posible que tú vayas a traer leche de los Estados Unidos? Porque no la puedes traer de ningún otro lugar. Tiene que ser de Estados Unidos y grado A, que cumpla con los parámetros del PMO, ¿verdad? Del Pasteurized Milk Ordinance. Una regla que pone a nivel federal. Mira, estos son los requisitos básicos para toda la vaquería y toda la leche que se va a tomar en Estados Unidos. Que tú vayas allá a traer esa leche y que vayas y le digas, mira, pero para Puerto Rico nosotros tenemos unos parámetros más estrictos. Tienes que subir esos parámetros para enviar nuestra leche acá, o sea, la leche que necesitamos acá. Lo primero acá ya le van a decirle, mira, para el tipo de mercado que ustedes tienen no nos interesa. Y otros pueden decir, no hay problema, yo te lo envío, pero te cuesta más caro, porque yo tengo que hacer cosas especiales para lograr esos parámetros que tú estás pidiendo, porque aquí en Estados Unidos nosotros trabajamos con otros. Pero sin embargo, a los ganaderos de Puerto Rico le exigen que tengan una producción de leche más estricta que la que se hace en Estados Unidos, pero no se le compensa ni se le paga por esa leche. Ahí es que están los grandes problemas. Por eso es que ningún ganadero aquí va a permitir que traigan leche de Estados Unidos que no cumple con las mismas especificaciones que le exigen a ellos aquí. Sí. Así que ¿de dónde van a traer leche? Pues gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tu aportación esta semana. Se han discutido tres temas importantes, ¿verdad?, de la agricultura. Y vamos a seguir, como todas las semanas, discutiendo estos temas contigo, ¿verdad? Y trayendo las grandes controversias que afectan al sector agrícola, que es tan importante como sector económico y como sector, ¿verdad?, para garantizar la vida de los puertorriqueños, porque aquí con la agricultura es que nos alimentamos. Sí, estoy trabajando en algo para la semana que viene, que tiene que ver con presupuestos del Departamento de Agricultura, y vamos a hacer unos análisis de cómo es que se está viendo ese escenario, que los va a sorprender a mucha gente, es distinto a lo que la proyección que se está queriendo dar, pero vamos a esperar algo, vamos a dar eso para la semana que viene. Muy bien. Pues gracias, Carlos, y no será hasta la semana que viene. Bien. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Como hemos dicho al inicio, esta semana no va a estar con nosotros José Alameda, ¿verdad? Le dimos libre esta semana a Alameda, de manera que será hasta la semana próxima, ¿verdad?, en el que nuevamente estará con ustedes Informe Semanal con nuevas noticias, más análisis y nuevos enfoques sobre lo que está pasando en la escena internacional. Así que, buenos días a todos. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía.
con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe semanal.